Buenos días, hermanos, hermanas. Feliz domingo de resurrección, día en el cual Jesucristo ha vencido la muerte. Este es el domingo más especial del año. Este domingo le da sentido a nuestra fe. Este domingo es, por llamarle así, el que celebramos cada año, el aniversario donde Cristo ha vencido la muerte, donde Cristo le ha dado sentido a todo lo que nosotros creemos, a esa muerte de cruz tan dolorosa, pero su resurrección bendita le ha dado a nuestra fe sentido, porque creemos en un Dios vivo. Cristo ha resucitado. Y de eso precisamente vamos a predicar esta mañana. Qué alegría, hermanos, hermanas, verlos. Pedirles disculpas por el domingo anterior, que tuvimos demasiados contratiempos para poder estar al aire, pero aquí estamos en este día que vaya que sí queríamos predicar este domingo de resurrección, día en el cual Cristo ha vencido la muerte. Este día, hermano, hermana, es de gozo, de alegría, porque Jesucristo nos ha cumplido. Jesucristo ha vencido la muerte. Y de eso justamente vamos a buscar en nuestro evangelio. Para ello vamos a estar en el evangelio de Mateo, en el capítulo 28, versículos del 1 al 10. Mateo, evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 1 al 10. Y yo leo para ustedes. Dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto. Y vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí que va delante de ustedes a Galilea, y ahí le verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan a darles las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Papá Dios, bendito Dios, Padre bueno, gracias por Jesucristo. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por nuestro Redentor. Gracias por la sangre preciosa de Cristo que ha sido derramada en el Calvario. Gracias, Señor. Gracias, papá, por permitirnos la resurrección de tu amado Hijo Jesucristo. En el día que Él ha vencido la muerte, en el día de que Él le ha dado sentido a nuestra fe, nos ha comprado a altísimo precio, y ahora que ha resucitado, Él reina. Él tiene todo bajo sus pies. Él tiene señorío sobre nosotros. Es nuestro Dios, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Gracias, papá, en esta mañana por tu palabra, la cual te pido sea predicada con toda la fuerza del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, que tu unción, que tu fuerza me tome para que esta prédica sea de provecho y de bendición a todos mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. El nombre de esta prédica, creo que no necesitamos más que, ¿verdad?, la alegría de la resurrección, pero yo le quiero nombrar: Cristo ha resucitado. ¿Cuántas prédicas no hacemos los pastores, ¿verdad?, los que nos dedicamos a enseñar la palabra sobre la resurrección de Cristo? Y qué mejor predicarla en el mismo día del domingo de resurrección. Vamos a introducirnos un poquito con todo lo que es la crucifixión, todo lo que Jesús ha pasado, para detenernos en lo más importante.
la resurrección. Durante la Semana Santa, mis queridos hermanos y hermanas, nosotros siempre celebramos una vez al año, conmemoramos la muerte, la pasión, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada año la Iglesia Universal busca conmemorar todos estos acontecimientos que nuestro amado Señor Jesucristo padeció por nosotros para darnos nuestra salvación. Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento brevemente y evocamos Isaías 53, ¿cómo nos narra el profeta que el Mesías iba a padecer cuando dice que no iba a ser de buen aspecto, que Él soportó el castigo que nos trae la paz, que por sus llagas hemos sido curados, que Él fue molido por nuestras rebeldías, por nuestras culpas? Isaías nos describe el padecimiento de Jesucristo. Cada año también en muchos canales, ¿verdad?, canales cristianos, se busca poner siempre en su agenda televisiva alguna que otra película, ¿verdad?, cuando se ve la crucifixión de Jesús, sus milagros, cómo Él anduvo en medio de nosotros, fue uno de nosotros sin pecado, porque era nuestro Salvador. Jesús vino al mundo, y quiero detenerme en una frase, hacer el bien. Cristo vino en medio de nosotros como verdadero hombre y verdadero Dios a hacer el bien. Él quiso ser uno de nosotros. Mire qué interesante, mi amado hermano y hermana. Cristo, el omnipotente, el poderoso, el que vive, el que reina, el que tiene bajo sus pies el dominio de todo demonio y de Satanás, vino al mundo para ser uno como usted y yo. Sí, Él era de carne y hueso. Él era humano como nosotros, respiraba, comió con sus discípulos, comía como nosotros. Era un ser humano como nosotros, con una gran diferencia, que Él no conocía el pecado. Era un varón perfecto, era un varón extraordinario. Jesucristo era un ser humano extraordinario que vino en medio de su pueblo a compartir, a entender nuestros dolores, a entender nuestras angustias, a entender nuestras caídas, a entender nuestras dolencias, a resucitar muertos, a sanar enfermedades, a darle esperanza a un pueblo que a veces se sentía hundido, oprimido, esclavizado por la opresión de aquellos días, pero que ofreció y sigue ofreciendo libertad, liberación de toda cautividad en cuanto al pecado, porque la relación con Jesús nos lleva, mi querido hermano y hermana, a una verdadera relación de libertad. Cristo ha padecido, ha muerto cruelmente por nuestros pecados. Cristo ha padecido terriblemente su pecado y mi pecado. Pongámosle nombre a algunos pecados, nuestras mentiras. Él las ha padecido. Nuestras sinvergüenzadas, y ahí van encerrados varios pecados, ¿verdad, hermanito, hermanita? Él las ha padecido. Él voluntariamente, padeciendo en su cuerpo, siendo uno como nosotros, con la única diferencia que Él no conocía el pecado. Cristo se abaja para compartir, como del tú a tú, como ir a platicar con el vecino de enfrente, como ir a hablar con el amigo. Cristo ha venido para ser como nosotros y a darnos las buenas nuevas de libertad, a pagar el precio de nuestro rescate. Sí, ese que mataron el viernes, ese Viernes Santo, ese que a las 12 del mediodía fue clavado en la cruz y que a las 3 de la tarde agonizaba
y expiraba entregando su espíritu al Padre, en ese momento Jesús estaba pagando la gran deuda que tú y yo, que usted y yo no podíamos pagar al Padre. La sangre derramada ese viernes nos dio la salvación. Puso de luto el infierno y nos ha robado cualquier pretexto de decir que Él no nos ama y que no se puede y que no podemos salir del pecado. Cristo ese viernes que murió en esa cruz, usted y yo morimos con Él, porque Él no merecía morir. El que merecía morir era yo por mis pecados, era usted por sus pecados. Pero Cristo nos abraza a todos y nos toma a todos, mi querido hermano y hermana, y muere y paga el precio carísimo de mi culpa. Y rompe el velo. En ese momento se rompe el velo de arriba hacia abajo. Es decir, Papá Dios rompe la barrera para abrirse a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual predicamos esta mañana. Qué alegría. Esto es uno de mis temas favoritos. Este es el tema que me hace regocijar, que me emociona. Son dos eventos como predicador que yo le agradezco a Dios. El primero definitivamente es la pasión, su muerte dolorosa, que la vemos, que cuando Él muere, cuando Él padece, cuando Él sangra, cuando es vituperado, sus llagas, su sangre preciosa, todo lo que Él padece por mi culpa, permite que yo esté acá. Y que yo tenga acceso a Papá Dios. Y que yo tenga acceso al Espíritu Santo. Y que le puedo decir al infierno, yo tengo un Salvador. O como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Porque yo no creo en un muerto. Yo creo en uno que vive y tiene poder. Y tiene autoridad. Y de ese es el que le vengo a predicar esta mañana. Cristo ha muerto en la cruz. Y el sentimiento que quedó fue de tristeza en sus discípulos. Voy a parafrasear algunos momentos del Evangelio para centrarme en ello. Por ejemplo, los discípulos de Maús. ¿Cómo estaban los discípulos de Maús? Iban tristes porque habían matado a Jesús. Hombre grande en obras. Iban tristes, cabizbajos, decepcionados porque habían matado al gran maestro Galileo. Sus discípulos estaban escondidos, llenos de temor a los judíos. Todos sus discípulos estaban tristes. No me puedo imaginar a Pedro, que la última vez que lo vio lo negó. Y que dice la palabra que lloró amargamente. Ah, Pedro, no nos lo dice el Evangelio, pero me imagino que cuando él evocaba el recuerdo de ver a su maestro muriendo, no tengo la menor duda que Pedro estaba triste. Todos estaban tristes porque Jesús había muerto. Jesús había padecido. Jesús había desaparecido del medio porque lo mataron. Y ese era el sentimiento de general. Yo quiero traer a un paréntesis e irme al nacimiento de Jesús brevemente. ¿Qué nos dice el Evangelio? Este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, si no me equivoco, que cuando los magos de Oriente vieron la estrella que se paró, dice, me gusta como lo dice, es más, lo voy a buscar, no lo tenía, pero lo leeré. Dice acá en el versículo 10 de Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 10, dice que al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. A mí me encanta esa frase. Y eso es lo que quiero evocar ahorita. Cuando los magos
de oriente vieron la estrella detenerse, dice que se regocijaron con grande gozo al ver que Jesús había nacido. ¡Qué gozo! No me imagino ese gozo extremo de estos hombres al encontrar a nuestro Salvador. Me quiero quedar en ese gozo de encontrarlo. Se regocijaron con grande gozo, dice el Evangelio. Ese era el sentimiento cuando Jesús nace. ¿Cuál era el sentimiento cuando Jesús muere? Todo lo contrario, ya le explicaba a los discípulos de Maús, Pedro, y todos tenían miedo, estaban tristes. Pero nos dice el Evangelio que de madrugada las mujeres fueron a buscarlo al sepulcro, porque era una tradición ponerle diferentes aromas, ¿verdad? Que era parte del rito de la sepultura, pero como había caído el día de reposo, que era sábado, que se empezaba desde el viernes a las 6 de la tarde, solo lo hicieron muy rápido, entonces ellas fueron al sepulcro para tratar de hacerlo. Y mire qué interesante. Cuando ellas llegaron al sepulcro, dice que la versión de Mateo nos dice que hubo un terremoto, porque el ángel del Señor había descendido del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. Mira, hermano, hermana, cuando nosotros estamos buscando al Señor a pesar de la tristeza, a pesar del dolor, a pesar del pecado, a pesar de la angustia, a pesar de lo que sea, Dios mismo sabe cuando un corazón le clama y le busca, cuando un corazón, como dice el Salmo 34, que Dios está atento al clamor de los justos. Me encanta el Salmo 34 cuando David, inspirado por el Espíritu Santo, dice que de su oído está atento al clamor de los justos. ¿Quiénes son los justos? Usted y yo que creemos en Jesucristo. Usted y yo que ese hombre el viernes ha muerto por nosotros y su sangre preciosa nos ha hecho aceptos al Padre y Él rompió el velo de arriba hacia abajo. Papá Dios es accesible por la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Y si Papá Dios es accesible por Jesucristo, imagínense esas mujeres, María Magdalena. Yo no me imagino a María Magdalena, la tristeza, el amor que esa mujer tenía por Jesucristo. El amor que usted tiene a pesar, hermano, hermana, de las situaciones de pecado que vivimos, de las luchas, de nuestros enojos, de nuestras angustias, de nuestras caídas, de nuestras situaciones que nos vuelven difícil la vida. A pesar de lo imperfecto que somos, pues como el salmista dice que Dios sabe que somos polvo, que somos débiles, Jesús sabía que estas mujeres lo iban a buscar porque lo amaban. Cuánto amor de María Magdalena y la otra María que fueron de madrugada a buscar a Jesús. Yo le hago una pregunta, mi amado hermano y hermana. ¿Hace cuánto tiempo fue la última madrugada que te levantaste a buscar a Jesús? ¿Cómo está el matrimonio? ¿Cómo está el hogar? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la comunión con Dios? ¿Estamos pasándola mal? ¿Están las cosas difíciles? ¿Hemos derramado lágrimas? ¿Está la lucha bastante dura? ¿Hemos tenido fracasos? Debemos de tener la actitud de María Magdalena e ir a buscar a Jesús. María pensaba que Jesús estaba muerto y lo iba a ir a ver a un sepulcro. Yo solamente tomo la actitud. Ella fue a buscar a Jesús porque lo amaba. ¿Cuándo fue la última vez, amado hermano y hermana, que nuestro corazón se derramó delante de Dios porque lo amamos? De decirle a Dios, Señor, he vuelto a fallarte, he vuelto a pecar, estoy luchando contra esto, no puedo con esto, no puedo con aquello, no puedo
con lo que me sucede. Señor, ¿qué pasa conmigo? Nosotros podemos hablar, mi querido hermano y hermana, y definitivamente necesitamos de alguna manera volver a Dios y buscarlo como María Magdalena. Si nosotros vamos al libro de los Salmos, me gusta cuando David en el Salmo 27 dice que aunque estalle una guerra, él se sentirá seguro. No de gusto nos dice la palabra que David andaba conforme al corazón de Dios. Y cuando David pronuncia estas frases, porque algo estaba pasando. Por eso, mi querido hermano y hermana, nos hace falta esa convicción de María al buscar a Jesús. María fue a buscar a Jesús. Y mira, Dios cuando mira que un hombre o una mujer le busca con amor, con deseo, donde Él es el principal deseo de nuestra búsqueda y corazón, su presencia es inmediata. Ya he explicado antes que en el Antiguo Testamento la presencia del ángel es la presencia del mismo Dios. Definitivamente en el Evangelio significa lo mismo. Dios mismo a través de su mensajero se hace presente. Y mire que dice que hubo un gran terremoto, hermano. Imagínese, hermano, usted verá, pongámosle humor del bueno, del espiritual. Imagínate usted orando en esta noche o en esta mañana o cuando sea y te pones a orar y de repente comienza a sacudirse el suelo, hermano. Es porque la presencia de Dios está ahí. Hay una alabanza que dice que ni los cielos pueden contenerlo. Imagínese usted está orando y de repente una gran sacudida ahí, porque Dios está ahí. La presencia de Dios se hizo presente por la búsqueda de María. Y lo importante es la búsqueda de María y cómo el ángel se deja encontrar, Dios mismo. Dicen que Jesús, cuando estaba resucitado, no lo reconocieron, porque ya había trascendido, ¿verdad? Entonces, el ángel, que es un ser celestial, ¿qué les provocó? Porque estaba vestido de blanco y era blanco como la nieve, se asustaron. Es que las cosas celestiales asustan, pero asustan porque no las conocemos, no porque sean malas, ¿verdad? Entonces, Jesús, al venir resucitado, nos da primero el preámbulo con su ángel y se asustan. Y eso es lo que quiero rescatar. Eso es lo que quiero rescatar. El ángel se presenta de blanco como la nieve y lo que sintieron fue miedo. Los guardias cayeron hasta como muertos, ¿verdad? Qué susto de haber sido los pobres hombres, ¿verdad? Pero el ángel responde y dice, no teman. Todo lo que es del Señor y dado del cielo no debe de nosotros provocar ningún temor ni ningún tipo de preocupación al respecto. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando se revela, es porque Él quiere compartir con nosotros.
Y el ángel les dice, no teman, porque yo sé que están buscando a Jesús. ¿No es el profeta el que dice, buscad a Dios mientras está cerca? El ángel sabía que buscaban a Jesús. Y les dice, ustedes buscan a Jesús que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Yo me imagino la cara de Magdalena, la cara de esta mujer que, no, si yo en embalsamarlo vengo. Y le dice el ángel, aquel que mataron el viernes ha resucitado. No me imagino la cara de María. No me imagino la cara de María. Y guarde la frase que le dije, que los magos cuando Jesús había nacido se regocijaron con grande gozo que había nacido. María, al oír que Jesús había resucitado, le daba como miedo, pero también será, no, pero no nos dice el Evangelio que era algo como genuino, así propio, sino que sí, pero no lo he visto, pero se murió. ¿Me entiende el punto, hermano, hermana? Costaba creer porque no lo habían visto con sus ojos. ¿Y qué le dice a María Magdalena? Anda a Galilea y dile a mis hermanos que ahí los voy a ver. Jesús manda al ángel para decirles que va a ver a sus hermanos en Galilea. María y la otra mujer se van entre miedo, entre gozo, entre tristeza. Me imagino que era una mezcla de sentimientos, hermanos y hermanas. Y el sentimiento que en ese momento estaba interno en esta mujer, me imagino que es indescriptible, porque había visto un ser celestial y había temblado y ha resucitado, pero él se murió. Entonces, humanamente era difícil de procesar aquella noticia, todo aquello que se había escuchado. Sin embargo, lo que le dijo el ángel fue bien enfático. Ve a Galilea y allá me voy a reunir con mis hermanos. Dice que se fueron con gran temor y gran gozo y se fueron corriendo. Se fueron corriendo a Galilea, se fueron a ese lugar corriendo y lo que sucedió fue, y es acá donde yo me quiero enfocar. ¿Qué pasó, hermano, hermana, cuando Jesús nació? ¿Qué sintieron los magos? Se regocijaron con grande gozo. Había gozo en los hermanos. En estos reyes, ¿verdad?, de Oriente había un grande gozo al encontrar a Jesús. Cuando María Magdalena encontró al ángel del Señor y le dijo que Jesús había resucitado, había una mezcla de sentimientos, pero no dice que había un grande gozo. ¿Sabe? Y es aquí, esto a mí perdón, hermano, pero esto a mí me emociona y me da gozo realmente. ¿Sabe quién era el emocionado de día? Jesucristo, aleluya. Era Jesús el que estaba regocijando de gozo, diciéndole, mire, los veo en Galilea. No se aguantó. Jesús estaba regocijado de gozo de decirle a sus hijos, de decirle a usted, de decirle a mí, hijo, hija, yo vencí la muerte, yo he vencido tu pecado, he pagado el precio de tu liberación, tú ahora me perteneces, puedes tener una comunión conmigo, ya no le perteneces más a las ataduras del diablo, ya no más al pecado, ya no más a tus ataduras, a tus esclavitudes. Cristo estaba regocijando de gozo porque se encontró a esas dos mujeres para decirles, salve, que era un saludo común en aquellos tiempos, salve, aquí estoy. Sí, miren, resucité. Sí, el viernes me mataron. Sí, el viernes pagué el precio de
salvar a ustedes, de pagar el caro precio de su salvación, pero aquí estoy. Ha valido la pena. Y Jesús diría esta mañana a usted y te nombraría como usted se llame y te diría en la cara, ha valido la pena. Me diría a mí, viéndome a los ojos, con ese salve y regocijando, ¿verdad? Regocijado de grande gozo, Jesús podría venir a mí y decirme, salve Roberto, he resucitado, he pagado el precio, he pagado tu liberación, te he rescatado de la esclavitud de Satanás. Podemos ser amigos. Quiero que tengas comunión conmigo, tengo grandes planes para ti. Jesús tanto amaba su creación, tanto lo ama a usted y a mí, que no se aguantó en llegar a Galilea. No se aguantó de llegar a Galilea. Jesús se adelantó y se le aparece a las mujeres para decirles, salve. Aunque no lo dice el Evangelio, y esto pues yo lo he sacado de mi relación con Dios, cuando estaba pensando en este tema, se me vino inmediatamente a la mente ese momento de los reyes, de los magos de Oriente, perdón. Y a mí me encanta esa fotografía del momento, me encanta imaginarme a los magos regocijándose en grande gozo, porque habían encontrado a Jesús. ¡Qué gozo! No me imagino el gozo que esos hombres han de haber tenido en su corazón de imaginarse. Ahora, cuando Jesús resucita, no me imagino el grande gozo que mi Salvador, Jesucristo, después de haber dejado de luto el mismísimo infierno, después de haber dejado en ridículo a Satanás y a sus demonios y haber pagado el precio de mi salvación, no me imagino el regocijo de grande gozo que Cristo tenía al anunciarle a sus hermanos y a estas mujeres, salve, les he cumplido. Aquí estoy. Sí, me mataron, pero ha valido la pena. ¿Quién era María Magdalena? ¿Quién era la otra mujer? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para que el gran Dios, el todopoderoso Dios, el Dios de la vida, el Dios creador de todo, el Dios que en nuestra mente limitada no es capaz de entenderlo, estaba tan gozoso que se le presenta a dos mujeres para revelarse, para decirnos, les he cumplido, yo he resucitado. Él no está clavado en la cruz, usted la ha resucitado. Su sacrificio ha valido la pena. Jesús ha vencido la muerte. Me llena de gozo y me emociona pensar Jesús desesperado, hermano. ¿Verdad? Él era Dios, Él es Dios. Y decir, ya voy a Galilea. Y Jesús, si Jesús es Dios, Él puede estar en todos lados. Y Jesús ya estaba en Galilea. Y me imagino, ¿verdad? Imagínense fuera en esta época, hermano, que tenemos tanta tecnología. Jesús estaba con el, ¿verdad? Estaba con el reloj, estaba impaciente, estaba emocionado por verlo a usted y decirle, he resucitado. Salve, hijo, hija. He resucitado, te cumplí. El viernes pagué tus pecados. El viernes he pagado el precio de tu liberación. El viernes tú te moriste conmigo y aquí estoy resucitando una nueva vida. Se ha cancelado la deuda de Adán. He pagado el precio del pecado. ¿Y cuál fue la actitud de María Magdalena? Dice que se acercaron y le abrazaron sus pies y le adoraron. Qué momento de adoración más supremo y perfecto fue el de estas mujeres. Jesús emocionado, lleno de gozo, lleno de amor en su
divinidad, habiendo resucitado, vencido la muerte, vencido al diablo y sus demonios, se presenta ante estas mujeres y lo que hacen es abrazarle sus pies y le adoraron. Dichosa María Magdalena y la otra María que tuvieron ese momento de adoración a Jesús resucitado. Él nos ha cumplido. Jesús ha dado muestras de cómo nos ama. Jesús ha dado muestras de cuánto ama su creación. Él le dijo a las mujeres, vayan a Galilea y díganle a mis hermanos. No, él no se aguantó, hermano. Es verdad, a media cuadra quizás él les apareció, a un par de metros, porque él nos ama. Mire cómo es Dios con nosotros. Incluso en la cruz Jesús ya había demostrado cómo es Él. Cuando el ladrón le dice, acuérdate de mí, y Él mismo le promete el paraíso ese día. Jesús siempre da más, porque Él ama, y el que ama, da. El que ama no tiene problemas en entregarse. Jesús estaba tan emocionado, tan gozoso, tan contento de haber vencido la muerte, no se aguantó. ¿Verdad? ¿Verdad? Puedo decirlo de manera buena. Fue el único día que Jesús no tuvo paciencia. Jesús estaba impaciente por contarnos que Él venció la muerte y que Él está vivo y lleno de poder y que al día de hoy es el mismo Jesús que se encontró María Magdalena y la otra María. Y es el mismo Jesús que ahora estamos predicando. Es el mismo Jesús a quien yo le invito a buscarlo esta mañana. Es el mismo Jesús a que hoy, domingo de resurrección, vale la pena buscarlo y tener una relación con Él. Él ha pagado el precio. Él nos abre las puertas del cielo con un salve. Imagínese, viene ahora a decirte a ti, salve hijo, hija. Ya lo logramos. ¿Verdad? Y cuando dice lo logramos es porque Él en la cruz te recibió a ti. Nos mató ese hombre viejo y nos resucitó a una nueva vida. Como dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, mas son nuevas. Cristo ha vencido la muerte. Cristo ha resucitado. Y Cristo espera verte en Galilea. ¿Y dónde Galilea? ¿Qué significa Galilea? Jesús, básicamente, él era Galileo. Cuando Pedro lo estaba negando, era, tú eres Galileo, porque ¿verdad? Se te nota, decía. Galilea. Galilea era el centro de operaciones por llamarle así, donde Jesús se movía con sus discípulos. ¿Qué significa entonces la palabra Galilea? Jesús te está diciendo esta mañana, domingo, te veo en el lugar donde siempre nos vemos. O tal vez nos vemos en el lugar donde nos veíamos hace tiempo. Y si no lo conoces, nos vemos en el lugar donde hoy tú y yo no nos vamos a volver a separar. Jesús da la buena noticia y se va a Galilea para decirle a sus hermanos, para decirle a sus discípulos que ahí se reunirá con ellos. No me imagino a Pedro, no me imagino a sus hermanos, a sus discípulos, con las dudas que tenían por dentro, el miedo. Pero algo quiero rescatar de la actitud de Jesucristo. Y es una cosa. Jesucristo cuando resucita, y es lo que remarco, hermano, hermana, Jesús estaba gozoso. Jesús no estaba enojado por mi adulterio, por mi mentira, por mi sinvergüenzada. Ojo, no estoy diciendo que a Jesús no le importa o que Jesús aplaude que lo hayamos hecho. Nada de eso. Esa fue la causa de su muerte.
No. La alegría de Jesús es que Él pagó el precio. Y te viene a decir a ti esta mañana, te doy una oportunidad. Y me viene a decir a mí, Roberto, te voy a dar otra oportunidad. Porque el que debió morir ahí eras tú. Y debió irse al infierno para siempre. Pero te voy a dar una oportunidad. Porque yo pagué el precio. Porque yo he pagado tu rescate. La deuda que no se podía pagar, yo la he pagado. Y por eso Jesús venía contento. Por eso lo he comparado con los magos de Oriente, cuando dice que se regocijaron con grande gozo. Jesús, al resucitar y dejar de luto el infierno, Jesús vino regocijándose en grande gozo a decirme a mí que Él ha resucitado y pagó el precio. Y eso es lo que quiero decirte esta mañana y dejarte como mensaje. La resurrección de Jesús trajo mucho gozo. Pero habían dos contextos. Los discípulos estaban llenos de miedo, de tristeza, de dolor, de preocupación, de angustia. Y el que andaba regocijándose de gozo era Jesucristo. Por eso es que me llena de gozo. Porque Jesús andaba con una gran sonrisa, gozoso, buscándonos a sus hijos perdidos. Fue a buscar a los discípulos de Emaús. No se aguantó y se le apareció a estas dos mujeres. Y dicen los otros evangelios que tuvo otras apariciones. Pero es lo que me gusta, que tal vez hoy usted o yo hemos pasado por situaciones tan difíciles, pero Jesús anda con una gran sonrisa en la cara, buscándonos, porque Él no se aguanta. A veces uno dice, voy a orar ahora en la noche en mi lugar secreto, en mi Galilea, me voy a arrodillar y voy a ir a orar. A veces Jesús no se aguanta. Y Él te da detalles y Él te busca. Jesús no se aguanta y Jesús te permite orar en el vehículo. Jesús te permite orar en cualquier lado. Jesús, todos estaban asustados, todos se sentían culpables, todos se sentían tristes. Y el que andaba regocijándose de gozo era Jesucristo. ¿Usted me entendió ahí el punto, hermano? Jesús con gran gozo, viendo a María Magdalena con lágrimas. Y también Él con lágrimas de gozo de decirme a mí, Roberto, te cumplí, hijo. Decirle a usted, te cumplí. Sí, mira, me mataron, me laceraron, pero cumplí para ti. Qué abrazo el de Jesús, no me lo puedo imaginar, pero en oración lo podemos vivir, que Jesús viene con los brazos abiertos a decirnos, le cumplí, yo le he cumplido a ustedes. Ha padecido, descendió, dice que le fue a predicar a los espíritus que estaban esclavizados. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo personalmente que Jesús ese día fue a desvaciar el infierno. Y tal vez el diablo tenía mi nombre escrito ahí. Y cuando llegó Cristo al infierno, lo que llegó Cristo fue a decirle al diablo, trae que Roberto a mí me pertenece. Y llegó por usted también al infierno a decirle al diablo, trae que a mí me pertenecen. Y viene con los nombres en su corazón, ve en sus manos como Él es Dios a decirnos con grande gozo, salve, yo he resucitado. Roberto fue a desvaciar el infierno. Fíjate que Satanás tenía ahí tu nombre, pero yo te he pagado el precio, hijo. Ese es el Salvador que tenemos. Ese es el gran Dios que tenemos. No es un Dios de aguados, no es un Dios de inútiles, no es un Dios de miedos, no es un Dios que se queda en la angustia, no. Jesús nos ha cumplido. Jesús ha resucitado. Jesucristo ha sellado con broche de oro la salvación que le ofrece a la humanidad. Jesús nos ama tanto
que en medio de nuestros dolores y nuestras angustias, Él anda regocijándose con grande gozo porque nos anda buscando para darnos esa gran noticia. Y hoy, domingo de resurrección, es una gran noticia. ¿No le parece a usted, hermano, hermana, que hoy es un buen día para dejarse encontrar por Jesús? ¿No le parece, amado hermano y hermana, que hoy es un buen día para rendirnos plenamente ante Él y buscarle? Él nos ha cumplido. Jesucristo ha resucitado. Y que le duela al diablo, hermano. Y sí, mire, hoy es el día que nos desquitamos toda la que el diablo, oye, mire, hoy es una donde le puede dar un puntapié a Satanás, ¿verdad? Que Dios lo reprenda. Y decirle y recordarle que hoy celebramos el día en que Cristo ha vencido la muerte. Ha pagado nuestro rescate. Nos ha liberado de la opresión. Ese hombre maravilloso que se dedicó a hacer el bien. Ese Jesucristo amoroso que al ciego le devolvía la vista. Que al endemoniado le liberaba de la opresión satánica, diabólica. Que a los fariseos y a todos los hipócritas con su sabiduría infinita les callaba la boca y les enseñó que el seguir a Cristo es una comunión con Él, no con un montón de reglas a cumplir para poner cargas pesadas sobre la gente y hacer un seguimiento aburrido, un seguimiento forzado, un seguimiento vacío. No. Jesús, que se dedicó a hacer tanto bien a sus hijos, a la humanidad, a su creación, recibe a esa humanidad caída en tanto mal y pecado y la recibe y paga el rescate. Quiero terminar, aterrizar. Me encanta el detalle y por eso pido disculpas, pero me goza y hay cosas que me dan risa, pero de gozo, porque me las imagino y a veces, incluso hermano, cuando las estoy leyendo me río yo solo y digo, parece que estoy loco, sí, estoy loco por él, bastante loco, pero se puede imaginar usted orando o usted buscando y comienza a temblar como se lo decía antes. Sí, imagínese usted esta mañana le entrega su vida a Jesucristo, tal vez no se va a mover el piso, pero quien va a comenzar a temblar es el diablo porque usted le va a entregar su vida y le va a dar una puntapié de una buena vez para usted rendirse al único que merece su vida y que ha pagado el rescate por usted, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos buscar a Jesús y Él seguramente provocará un terremoto espiritual en nosotros. Y usted me va a decir, mire, pero yo he pecado mucho. El viernes lo mataron por sus pecados. Y su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Hermano, a este punto, hermana, no tenemos por qué estar dudando del amor de Jesús. Dios nos ama. Jesucristo nos ama con un amor que es indescriptible. Si el viernes lo mataron y lo mataron por culpa de todos nosotros y Jesús resucita y andaba contento, desesperado, buscando a sus hermanos, mire qué calidad de Dios tiene. Jesús no vino con una espada bien grande a decir, ¿dónde está el cobarde de Pedro, que es el primero que le quiere volar la cabeza por negarme? Jesús no vino así. Jesús no vino con ese desquite, no. Jesús vino con una gran alegría, vino gozoso a buscarnos, porque Él nos entiende. Él sabe que nuestra raza caída por el pecado de Adán, el fruto no va a ser bueno, porque estábamos bajo la ley del pecado. Él pagó el rescate. Él nos ofrece un nuevo estilo de vida. Él te ofrece a ti una nueva vida. Él te ofrece la salvación.
Jesús ha vencido la muerte. ¿No le alegra a usted que tiene un gran Salvador? ¿No quisiera usted esta mañana arrodillarse o ahí donde está sentado o sentada, tener un momento con Él y pedirle perdón? Y tener un gran aliado en tu camino, un gran amigo. Yo escucho todos los días a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Hay días difíciles, hay días donde se siente pesado, pero he llegado a entender, hermano, hermana, que a pesar de las aflicciones de este mundo, lo que Jesús nos dijo es cierto. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Y ese tendréis aflicción significa que vamos a tener un mal día en el trabajo, que vamos a tener un mal día en la casa, que vamos a tener dificultades, problemas. Pero yo me imagino a Jesús con una sonrisa, como en el día de la resurrección. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y Jesús con una gran sonrisa. Quizás yo vengo del trabajo frustrado, o de la casa, o con una enfermedad, o con, no sé, vengo con una gran frustración y con un gran sufrimiento. Jesús nos dijo que íbamos a tener eso, pero yo me imagino a Jesús con una gran sonrisa. Ánimo, yo he vencido al mundo. Igual en la cruz. Yo podría decirle, Señor, pero yo he pecado mucho. Y Jesús va a decir, sí, yo sé, por eso yo he muerto en la cruz. Te lavo con mi sangre. Quiero, antes de terminar, leer la primera carta de Juan, en el capítulo 1. Vamos a buscarla. Primera carta de Juan. A ver, por aquí está. La primera carta de Juan, capítulo 1. Aquí está. Versículo 7, si no me equivoco. Es el versículo 7, si no me equivoco. Así yo la leo para ustedes. Dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Está bien claro lo que dice la palabra, ¿verdad? Si nosotros estamos en pecado y en tiniebla, tenemos que ir a la cruz, a lavarnos con su sangre bendita. Y no creer que por sentirnos más culpables o darnos golpes de pecho o acusarnos así bien, a veces hasta somos exagerados, eso nos va a hacer más merecedores del perdón de Dios. No, Dios nos ha perdonado porque Él nos amó primero, porque Él nos ama, porque Él ha tomado la iniciativa. Y por eso es que Jesús dijo que por un solo pecador que se arrepienta habrá fiesta en el cielo. Por eso es que Jesús de la cruz, cuando bajó de esa cruz y resucitó, Él venía bien contento a buscarnos. ¿Por qué? Porque venía a decirnos, se acabaron los pretextos de la acusación satánica. Yo les he cumplido. Salve, hijos, yo les he cumplido. Hay problema de pecado, hay que arreglarlo en la cruz, con su sangre bendita y preciosa. Y hay que pasar a la relación con Dios, a vivir una vida con el resucitado, el cual espera de nosotros santidad. Claro, no es algo que nosotros lo vamos a hacer desde nuestras fuerzas, porque Él prometió que cuando se fuera, nos iba a dejar a otro gran aliado. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Hermano, hermana, Cristo ha resucitado. Cristo está en medio de nosotros. Jesucristo te ha cumplido. Jesucristo no está bajando a reclamarte qué has hecho. Jesús no se aguantó en llegar a Galilea para ver a sus hermanos. Se adelantó y se le apareció a unas mujeres. Y esta mañana espero que Jesús,
se haya adelantado también contigo y se haya dejado encontrar por ti para que usted le reciba, le ame, para que no esté lejos. Yo, hermano, no puedo decirle otra cosa que Jesús a usted le ama y Él ha dado las muestras. Cristo ha resucitado. Él está vivo. La tumba está vacía. ¡Ja! Ya quisiera el diablo que Jesús estuviera en esa tumba. No, no, no. Esa tumba está vacía. Y Él ha resucitado. Y Él está vivo y lleno de poder. Y por eso lo predicamos. Y por eso es que nuestra fe tiene sentido. Quiero terminar diciendo al Padre, gracias papá por Jesús. Gracias Padre bueno por tu amado Hijo Jesucristo. Porque como dice el Evangelio, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios a su creación, a usted, a mí, que entregó a su Hijo único, Jesucristo. Gracias, Papá Dios. Hay que darle gracias al Padre por Jesús. Y Jesús ha cumplido. Él ha resucitado. Podemos decir un aleluya. ¿Sí? Hoy es el día en que el aleluya toma fuerza porque Él ha resucitado. Él está vivo y lleno de poder. Él está en medio de nosotros. Él quiere tener una relación con usted. Él ha resucitado. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana, día de resurrección. Gracias, Papá Dios, por Jesucristo. Gracias, Jesucristo, por tu amor incondicional hacia tu creación, hacia tus hijos, a tus hijas. Gracias, Jesucristo, por derramar tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese amor tan increíble, tan propio de ti, tan incomprensible, porque nos amas tanto. Nos amas con un amor que cuesta a veces entenderlo. Nos amas al punto que no te aguantaste en ir a Galilea para encontrarte con tus hermanos, sino que te apareciste a estas mujeres. Y él en el Evangelio dice que te le apareciste también a los discípulos de Maús. Tú has dado muestras de cómo nos amas. Tú siempre llegas a tiempo. Tú, Señor, eres el único momento en el cual tú eres impaciente, Señor, es cuando quieres acercarte a nosotros para amarnos, para sonreírnos, para darnos tus bendiciones. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte de cruz y gracias por tu resurrección bendita, por esa preciosa mañana que resucitaste y venciste la muerte, porque con gozo te has querido venir a revelar a nosotros. Gracias, Señor, por haber pagado el precio de mis pecados. Gracias por esa salvación que me ofreces. Gracias por tan grande amor, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Te pido por mis hermanos y hermanas que escuchan esta prédica para que les bendigas, para que te encuentres con ellos también. Si hay alguno que te quiere recibir como su único y personal Salvador, escucha esa oración, Señor Jesucristo. Y quédate con ese hermano o hermana. Si hay alguien que quiere reconciliarse contigo, papá, por la sangre de Jesucristo, que sea lavado y puesto en nueva relación contigo, en una verdadera comunión mediante la ayuda del Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, por este domingo de resurrección en el que conmemoramos que tú has vencido a la muerte. En el nombre de Jesús te oro. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Quería hacerles un anuncio antes de terminar. El próximo 25 de abril, si Dios así lo permite, vamos a cambiar de lugar. Ya no vamos a estar acá en un salón donde solo estoy yo. Vamos ya a tener la apertura de nuestro servicio en español. Es decir, ya van a haber hermanos y hermanas en el culto. Ha sido un momento de espera, ha sido un momento un poco largo, pero siempre tomados de la mano del Señor. Así que a partir del domingo 25 de abril vamos ya a estar con
con nuestros hermanos. Ya vamos a estar ya como iglesia ya presencial. Hemos querido pues tomar a bien pues todo lo que ha sucedido en medio de esta pandemia, ser respetuosos de nuestras autoridades, y creo que es el momento, el Señor así lo quiere, vamos a abrir, así que en un par de domingos ya vamos a ver la diferencia, pero vamos a seguir con ustedes definitivamente, vamos a seguir predicando la palabra de Dios, pero hoy lo vamos a hacer ya con nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les dé fortaleza, disfrute su domingo de resurrección. Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido la muerte. Les saluda desde Denver, Colorado, Pastor Roberto Vega de la iglesia de Calvary Chapel en Green Valley Ranch. Que Dios les bendiga, Cristo ha resucitado.